Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica. Os he copiado la letra en el chat para que la podáis seguir. Vamos a cantar El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor, te exaltamos, oh Rey. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, Señor, alabamos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Hermanos, voy a copiaros la siguiente alabanza en el chat, que es el himno de En la cruz. En la cruz. Un himno hermoso que nos recuerda la gracia del Señor en esa bendita cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Y aunque él se fue, solo no estoy, ando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Voy a copiaros la siguiente alabanza por si la queréis seguir, la canción del credo.
te voy a mandar en 2 mensajes. Más o menos, para que la podáis seguir. Está un poco liado, pero si al menos tenéis un poco de la letra. Adiós. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Amén. Gloria al Señor, hermano. Preciosa alabanza del credo, ¿verdad? Quiero dejar que nuestro hermano Eleazar Martínez pues, pueda poner este tiempo en oración en cuanto a la administración de la palabra, para que nuestro hermano Martín sea asistido por el Espíritu y que podamos escuchar la voz del Señor. Hermano Amén. Eleazar. Gracias por la oportunidad que me dais. Padre Celestial, queremos ponernos delante de ti en esta mañana, este grupo de siervos tuyos que nos congregamos de alguna manera, sí, telemáticamente, pero para darte a ti gloria y honra. Señor, pedimos muy especialmente por la predicación de tu palabra en este momento. Suplicamos que tú llenes de tu espíritu a nuestro hermano Martín, Señor, para Amén. que esa palabra predicada pueda llegar a nuestros corazones, pueda tocar nuestras vidas y, Señor, pueda hacernos crecer hasta ese varón perfecto que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia y gracias por este momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Pastor Martín. Muy bien. Pues en primer lugar, hermanos, quiero expresar mi gozo de estar con vosotros en esta tarde y también mi agradecimiento al hermano Francisco por la invitación de hablar sobre este tema. Y como me ha invitado también para hablar la semana que viene, pues me he dado cuenta de que este tema de la conversión realmente es un tema tan importante, está al corazón de nuestro ministerio como pastores, que es muy difícil tratarlo en una sola sesión, sobre todo de la manera que quiero tratarlo. Entonces, con el permiso del hermano Francisco, quiero tratarlo en dos partes. Entonces, cuando me pidió que predicara sobre este tema de la conversión cristiana, me vino a la mente el primer capítulo de Tesalonicenses, porque para mí este primer capítulo de Tesalonicenses siempre ha sido como un cuadro de la conversión. Todo lo que está en este capítulo nos revela mucho acerca de lo que es la conversión cristiana, desde su inicio en la eternidad hasta su manifestación en el tiempo. Y es importante como pastores que comprendamos todo lo que podamos sobre la obra de Dios en la conversión, también nuestra tarea como pastores, porque si realmente no tenemos una comprensión amplia, global, de este milagro que es la conversión, fácilmente vamos a desviarnos de nuestra tarea como pastores. Porque al fin y al cabo, nuestra tarea es esta, es laborar para que cada persona con quien hablamos pues llegue a la verdadera conversión a Cristo y que esté encaminado en ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Es el único camino que lleva a la vida eterna. Y la necesidad de tener muy clara la enseñanza bíblica se ve en el hecho de que Jesús nos advierte de que el camino que lleva a la destrucción es muy ancha y hay muchas personas que andan por ese camino. La mayoría de personas, tristemente, andan por el camino ancho que lleva a la perdición. Y relativamente pocos, no digo pocos, pero relativamente pocos, en comparación con los que andan por ese camino ancho, son aquellos que andan por el camino estrecho, que se conduce hacia la gloria eterna, la presencia gloriosa de nuestro Dios para siempre. Entonces, quiero leer primero el capítulo 1 de Tesalonicenses y luego hablar un poco del bosquejo del capítulo y cómo el apóstol Pablo desarrolla este tema de la conversión. Entonces, voy a leer todo el capítulo, son solamente 10 versículos. Si no me oyes bien, pues Francisco tendrá que decirme algo. Sí, no se oye bien, pero yo pienso que sí. Muy bien. Entonces voy a leer a partir del versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pues en este capítulo, el apóstol Pablo describe un gran cambio que ha ocurrido en la vida de estos tesalonicenses a quien él ha escrito esta carta. Y este cambio es de naturaleza espiritual, obviamente, y este cambio es precisamente lo que se llama la conversión. La conversión es el cambio más grande que puede ocurrir en la vida de un ser humano y es un cambio necesario si vamos a pasar la eternidad con Dios. No cabe duda, según la Biblia, que cada ser humano tiene que ser nacido de nuevo, tiene que ser regenerado y convertido. Y cuando digo eso, yo reconozco que hay una gran variedad en la experiencia de conversión, en cierto sentido, entre las personas, porque cuando las personas se convierten al Señor, se convierten de diversos trasfondos. Algunos se convierten de adultos después de muchos años de haber vivido una vida muy descontrolada, muy entregada a vicios como la adicción, como la inmoralidad sexual. Algunos vienen de un trasfondo de ateísmo, de paganismo, incluso de brujería, toda clase de vicio. Y cuando estas personas se convierten en su vida de adulto, es normalmente una conversión muy dramática, con cambios evidentes, inmediatos, y es una conversión, la verdad, muy emocional. Pero tenemos que tener cuidado de suponer que toda conversión es según este patrón, en el sentido de que hay también personas que se crían en casas cristianas, con padres cristianos, y desde la niñez la palabra es sembrada en sus corazones. Y puede que estas personas incluso lleguen a la fe a una edad temprana. El Señor hace brotar estas semillas en su corazón antes de que lleguen a la edad de adulto. Nunca han tenido la experiencia de vivir, digamos, en el país alejado como el hijo pródigo, pero sí experimentan un cambio, una revolución en su vida porque han pasado de la muerte a la vida. La diferencia es que si este cambio ocurre a una edad muy tierna, en la niñez, muchas veces cuando esas personas llegan a la edad de adulto, a veces ni siquiera se acuerdan del primer momento cuando creyeron de corazón en Cristo. Pero no debemos poner en duda por eso su conversión. Si se ve y si es evidente que en ellos hay esta lucha entre el espíritu y la carne y están procurando seguir a Cristo y toda su fe y su confianza está en el Señor y su obra de sustitución en la cruz, no hay que poner en duda su conversión simplemente porque no se acuerdan del momento en que por primera vez
conocieron al Señor. Yo personalmente he conocido a personas que yo no dudo en absoluto de su conversión, pero se convirtieron a una edad tan jovencito, tan tierno, que no pueden acordarse del primer momento, cuando nacieron de nuevo. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que trabajó conmigo como anciano en la iglesia donde sirvió en Texarkana. Y es un hombre mayor ahora, con 80 y pico años, y es un hombre muy entregado al Señor, con un gran amor por el Señor, pero él ha dicho que él se convirtió muy joven y no puede señalar el momento exacto cuando se convirtió. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay estas diferencias en la experiencia subjetiva de la conversión, pero esto no cambia el hecho de que hay ciertas características universales de la conversión. Nadie puede entrar en el reino de los cielos simplemente por haber nacido en una casa cristiana, simplemente por haber recibido una instrucción religiosa. Sabemos claramente que esto no es verdad, porque cuando Jesús habló en Juan 3 con Nicodemo, estaba hablando con un hombre que llevaba muchos años practicando su religión, un hombre muy religioso. Y sin embargo, Cristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto os digo, si uno no nace de nuevo, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, quiero primero considerar lo que significa esta palabra conversión. El verbo convertirse ocurre en este capítulo, por ejemplo, en el versículo 9, dicen que los de Macedonia y Acaya, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Señor, al Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos. Entonces, la preposición de implica que esta conversión implica un cambio. Antes estaban sirviendo a los ídolos y llegan a un momento de su vida y hacen un giro de 180 grados y empiezan a cambiar en el otro sentido. Y de hecho la palabra conversión en griego, el sustantivo, ocurre una sola vez en el Nuevo Testamento, en Hechos 15:3. Y realmente la palabra conversión engloba esta idea de girarse. En Hechos 15, Pablo y Bernabé han vuelto de su primer viaje misionero y dice que cuando ellos estaban pues en camino al concilio de Jerusalén para resolver asuntos doctrinales muy importantes, dice el texto, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, esta palabra conversión en el griego es una palabra compuesta de dos partículas o dos elementos. Es la palabra epistrofe. Epi es una preposición que significa en o sobre. Y la palabra strofe significa girar o doblar. Y quizá una buena ilustración es pensar en una puerta, ¿no? Una puerta que está cerrada. Entonces, cuando abres la puerta, esa puerta se dobla, da un giro de 180 grados y se gira sobre una bisagra, sobre un punto, ¿no? Y esa es la idea de la conversión. Una persona que se convierte va por un camino de error, de pecado, de oscuridad. Y llega un momento en su vida y por la gracia de Dios hay un cambio, pues, primordial, un cambio dramático en su vida. No importa la experiencia exacta, porque, vuelvo a decir, hay diferentes edades en las que las personas que se convierten, hay diferentes trasfondos.
Algunos se convierten como, digamos, el hijo pródigo que ha estado en la tierra lejana. Otros se convierten como el hijo mayor, ese hijo mayor que era muy religioso y muy moral y era una persona muy estricta en sus hábitos, pero esas personas también tienen que convertirse. Entonces la conversión es ese momento de girarse y de empezar un nuevo camino, un camino que es el camino que lleva a la vida eterna. Y como Cristo dice en el Sermón del Monte, ese camino, hay una sola manera de entrar en ese camino y es pasar por la puerta, que es Cristo. Entonces, vamos a considerar lo que dice Pablo sobre la conversión en este capítulo. Primero, decir un poco sobre la conversión de los tesalonicenses. Se nos cuenta en Hechos 17 cómo ellos llegaron a convertirse. Pablo llegó a Tesalónica con su compañero de viaje en el segundo viaje misionero, Silas. Y Silas y Silvano es la misma persona. O sea, dice en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es la forma latina de decir Silas, que es la forma griega, pero es la misma persona. Entonces Pablo y Silas llegaron a Tesalónica y como era su costumbre, Pablo fue a la sinagoga de los judíos porque él siempre llevaba primero el evangelio a los judíos. Este era su patrón, primero a los judíos y después a los gentiles. Y predicó 3 semanas seguidas, en 3 días de reposo en la sinagoga. Y como ocurría mucho en su ministerio, hubo una división en la comunidad de los judíos a causa de la predicación de Pablo. Su predicación provocó una ruptura en esta comunidad, porque algunos se convirtieron, algunos recibieron el mensaje de Pablo y llegaron a confiar en Jesús como el verdadero Mesías, el Cristo prometido por Dios. Pero otros no. Y los que no aceptaron el mensaje causaron un alboroto en la ciudad y por causa de ese alboroto, Pablo y Silas se vieron obligados a huir, a marcharse de Tesalónica. Y él quería volver, intentó volver, pero no pudo. Entonces envió a Timoteo para ir a Tesalónica en su lugar. Y Timoteo, estando con los tesalonicenses, les exhortó y después trajo un informe muy alentador a Pablo acerca de su progreso en el Evangelio y cómo ellos se habían mantenido firmes en su fe y estaban progresando en su fe. Y la noticia de su conversión estaba corriendo por toda la zona. Entonces Pablo les escribe y lo primero que expresa en esta epístola es el gran gozo que se siente por su conversión. Y en este primer capítulo menciona 4 aspectos fundamentales de la conversión. Y esto es lo que vamos a considerar en estos 2 mensajes. En el primer mensaje vamos a considerar los primeros 3 aspectos de la conversión y dedicar todo el tiempo, si Dios quiere, la semana que viene, al 4º aspecto de la conversión. Pero voy a mencionar los 4 aspectos que Pablo destaca en este capítulo. Nos habla primero de la fuente de la conversión, luego del fin de la conversión, luego la forma en que las personas lleguen a la conversión y en cuarto lugar los frutos de la conversión. Y en toda conversión genuina hay estos 4 elementos. Hay una fuente de la conversión, hay un fin, una finalidad, o podemos decir una meta que Dios tiene en mente en la conversión. Hay una forma, o podemos decir unos medios que Dios siempre usa para llevar a las personas a la conversión. Y luego hay unos determinados frutos que serán evidentes en la vida de cada persona genuinamente convertida al Señor. Entonces, en el primer versículo
de este capítulo, Pablo menciona en una expresión muy breve tanto la fuente como el fin de la conversión. Y a ver si podéis ver cuáles son esas dos palabras que describen la fuente y el fin de la conversión. Voy a leer el primer versículo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, el del Señor Jesucristo. ¿Habéis visto cuáles son las dos palabras? Las palabras gracia y paz. Realmente la fuente de la conversión se resume en esa palabra gracia. Gracia. Somos salvos, somos convertidos, nos convertimos por la pura gracia y misericordia del Señor y por ninguna otra razón. Y la finalidad, el fin de la conversión es la paz. Las personas se convierten a fin de que puedan gozar de una relación de paz con Dios. Y como fruto de esta paz, ellos se encuentran también en paz con todos sus hermanos en el Señor. La nueva tierra que aparecerá algún día cuando nuestro Señor Jesús regrese será un mundo de paz, un mundo lleno de amor y un mundo lleno de paz. Entonces, consideremos primero lo que dice Pablo sobre la fuente de la conversión. Cuando dice gracia, sabemos que la palabra gracia en el griego es charis y significa, muchas veces decimos, pues significa favor inmerecido o favor gratuito. Y es cierto, pero tenemos que tener en cuenta de que es una idea mucho más profunda, porque pues alguien me puede dar, digamos, me puede dar un cacho de pan que yo no he merecido. Y este es un favor gratuito, ¿no? Pero si yo en un tiempo he insultado a esa persona, he escupido en su rostro, le he pegado, y después en un momento desesperado esa persona me da de comer y me da un cacho de pan que necesito para sobrevivir, esto es gracia. O sea, la gracia es el favor divino mostrado a los pecadores en contra de lo que realmente han merecido. Y cuando vemos la vida de los tesalonicenses, sabemos que ellos merecían todo lo contrario de la gracia, porque habían servido a ídolos, habían servido a los dioses falsos. Y esos dioses falsos realmente eran la manifestación de la imaginación corrupta y perversa del ser humano. Y por lo cual podemos decir que habían servido a sus propias perversiones, sus propias corrupciones, sus propias pasiones pecaminosas. No merecían nada más que ser entregado a las consecuencias justas de su propio error, de su propio pecado. Pero en vez de darles lo que ellos merecían, Dios intervino en su vida en gracia y los salvó. Y lo que Pablo quiere que ellos comprendan es que todos los cambios que han experimentado desde el momento en que el Evangelio les llegó, todos estos cambios son el fruto de algo que ocurrió en la eternidad pasada. Dios les escogió en su gracia, porque en el versículo 4 sigue hablando de la gracia, pero específicamente en términos de su elección. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección es la fuente eterna de la conversión. Y cuando una persona se convierte, es una manifestación del propósito eterno de Dios. Sabemos que la Biblia nos revela con claridad que todo lo que experimentamos en el tiempo de la gracia de Dios, lo recibimos solo porque Dios lo ha planeado así desde la eternidad. Por ejemplo, primero de Timoteo 1:10. Pablo dice a Timoteo, Dios nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cada conversión es una manifestación del plan eterno de Dios. Es una manifestación del propósito de Dios respecto a los individuos que se convierten al Señor, porque esa conversión se les llega por la elección de Dios. Y sabemos que la elección realmente es una doctrina misteriosa, porque no podemos comprender la mente de Dios. Sabemos que Él ha elegido a las personas que se salvan no a base de ningún mérito en ellos, no a base de ninguna obra prevista, sino conforme a su propio propósito eterno. Pero no podemos explicar por qué me ha escogido a mí. No hay respuesta. Pero no debemos, por ser, aunque es una doctrina muy misteriosa, no podemos por eso minimizar su importancia, ni descartarla, ni decir, bueno, esta doctrina la vamos a tapar, no vamos a hablar sobre esto nunca en la iglesia. No, si Dios nos ha revelado la doctrina de la elección, es para que cada creyente se beneficie de conocer esta verdad. Y yo veo por lo menos 3 beneficios de entender la doctrina de la elección. Primero, para el consuelo de los creyentes. Este gran consuelo, si conocemos muy bien nuestros corazones y sabemos de esta lucha interna entre los deseos que el Espíritu Santo ha puesto allí y los antiguos deseos de la carne, esa lucha, es de gran consuelo saber que la fuente de nuestra conversión no está en nosotros, está en Dios y en su plan eterno. Porque si yo sé que Dios está llevando a cabo un propósito eterno y que mi conversión forma parte de ese propósito, entonces eso me da gran seguridad, porque sé que el mismo Dios que comenzó la buena obra en mí, Él será fiel en llevar a cabo esa obra, llevarla a cabo. Entonces es para el consuelo de los creyentes. Segundo, la doctrina de la elección infunde un santo temor y reverencia en todos los que aprenden esta doctrina, porque nos damos cuenta de que no estamos en una posición de control sobre la historia, ni siquiera en último término sobre nuestro propio destino, que necesitamos depender totalmente de la gracia de Dios para la salvación, porque Él está al volante de la historia. Entonces, infunde la doctrina de la elección. Su propósito realmente es infundir la humildad y la dependencia de Dios y su gracia. Y en tercer lugar, la doctrina de la elección asegura que todo el crédito de nuestra salvación va a Dios y no ni una pizca a nosotros. Que nuestra conversión se basa únicamente en este propósito de Dios. Entonces, Pablo desea gracia para los tesalonicenses y paz. Paz es el gran fin de la conversión. Dios nos salva para que podamos vivir en paz con Él. Y la paz tiene 2 aspectos. Hay paz con Dios, que es lo que recibimos a la hora de convertirnos. Entramos en paz con Dios. Antes estábamos en guerra contra Dios. Estábamos bajo su ira justa, como enemigos de Dios. Pero cuando un hombre se convierte de verdad, entonces tira al suelo sus armas de rebeldía, se rinde al Señor y entra en una experiencia de paz. Pero tenemos que tener muy claro que
lo que ha logrado esa paz, lo que ha logrado la paz, no es el arrepentimiento, no es la fe. La fe es el medio por el cual recibimos la paz con Dios. Pero esa paz fue conseguida por Cristo en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él llevó la carga, la culpa y la condena de mis pecados. Y a la hora de derramar su sangre, consiguió mi reconciliación con Dios. Hace 2000 años consiguió como un hecho mi reconciliación con Dios. Y la Biblia lo enseña claramente. Dice en Colosenses 1:20, dice, por medio de Jesús, Dios ha reconciliado consigo todas las cosas. Está hablando de la creación misma, va a ser afectada por la obra de Cristo. Diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre de su cruz que consiguió la paz. Y en nuestra predicación, hermanos, tenemos que declarar esto, de que Cristo ha conseguido la paz. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en Él. Todo aquel que abandona cualquier otra confianza y que vaya a Cristo y se aferre a Cristo, puede tener la seguridad de que Cristo en la cruz consiguió la paz. Y que por la sangre de Cristo queda en buena relación con Dios. Aquí yo creo que es muy importante recordar una distinción que hace el teólogo John Murray en su libro La redención conseguida y aplicada. Y es que hay una diferencia entre la redención conseguida, que es lo que consiguió la redención, y la aplicación de la redención. La redención de los pecadores fue conseguida 100% en la cruz. Allí Cristo consiguió la paz. Allí Él, derramando su sangre, consiguió una tregua entre Dios y los pecadores. Fue conseguida ahí, pero a los pecadores ahora nos toca recibir lo que fue conseguida en la cruz. Y esta distinción se ve muy claramente en 2 de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando de su tarea como embajador de Cristo, dice en primer lugar, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y yo creo que la expresión mundo allí se refiere a la humanidad en su diversidad. Yo sé que hay mucha controversia sobre este término, pero realmente tenemos que recordar que cuando la Biblia habla del mundo, ve a la humanidad en su unidad, digamos, su unidad corporativa y en toda su diversidad, como una raza de personas compuestas de personas ricas, personas pobres, de hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, personas de toda lengua, tribu, nación, la humanidad en su diversidad. En la cruz, Cristo reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, nuestra tarea, nuestra predicación, estamos llevando la palabra de la reconciliación. Estamos proclamando lo que Cristo ha conseguido para los pecadores. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Entonces, si Dios reconcilió al mundo en la cruz de Cristo, si reconcilió al mundo consigo mismo, porque esta exhortación, reconciliaos con Dios, pues la respuesta se halla en esta distinción entre redención cumplida y aplicada.
nosotros tenemos que proclamar a los pecadores que el Cristo ha conseguido la paz con Dios, la paz entre Dios y los hombres. Esa paz ha sido conseguida. Y ahora se proclama este Salvador, un Salvador que anuncia su suficiencia como Salvador a todo ser humano y que manda a todos que se arrepienten y que se vayan a Él, que vayan a Él confiando en Él, con la seguridad de que todo aquel que de hecho cree recibirá esa reconciliación. Entonces, no podemos hacer nada para conseguir la reconciliación. Cristo la ha conseguido. Pero sí tenemos que recibir esa reconciliación por medio de la fe. Y esto nos lleva al tercer punto. Bueno, antes de pasar al tercer punto, quería hablar un poco sobre esto, de que en el anuncio del Evangelio tenemos que vernos como Pablo se ve, como un embajador anunciando la palabra de la reconciliación. Anunciamos la obra de Cristo. Y como Él ha venido por amor a los hombres, ha dado su vida en la cruz, a fin de que todo aquel que cree en Él, no importa su trasfondo, quien sea que se arrepiente de verdad de sus pecados y que confíe únicamente, solamente, exclusivamente en Cristo, recibe esta reconciliación y entra en un estado de paz con Dios. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y cuando dice tenemos paz, está diciendo que este estado de paz con Dios es un estado duradero. No cambia de día en día. Si tú has confiado de verdad en Cristo, tú disfrutas de un estado de paz con Dios porque has sido justificado, declarado justo, absuelto de tus pecados por la sangre de Cristo y permaneces en esta condición de paz con Dios. Es como pensamos ahora mismo de nuestra situación estando en cuarentena, ¿no? Estamos ahora en un estado de cuarentena. Ahora poco a poco van levantando las restricciones. Pero ¿cuándo comenzó este estado de cuarentena? Cuando el gobierno declaró un estado de alarma y hizo una declaración obligando a las personas a quedarse en casa. Entonces, como el gobierno tiene esta autoridad para hacer esta declaración, a partir de ese momento nos quedamos todos en casa hasta que cambian o hacen otra declaración. Pues es así en la vida cristiana. Cuando recibimos a Cristo a base de la obra de Cristo, Dios hace una declaración, nos declara justos. Como el juez del universo, Él emite un veredicto y dice, yo no veo ningún defecto, ningún delito en esta persona. Y nos declara, nos absuelve de toda culpa. Y entramos en paz con el Señor. Es decir, no vamos a hallarnos otra vez bajo la condenación de Dios. Si realmente hemos pasado de la muerte a la vida, pues esta transición solo ocurre una vez. Y ocurre una vez para siempre. Y entonces si hemos entrado en paz, estamos en paz. Porque Dios, como el juez del mundo, nunca va a revocar su declaración de justicia. Y ahora vamos al tercer punto. Hemos visto la fuente de la conversión, que es la gracia de Dios, la fuente, el fin, y ahora consideramos la forma de la conversión. Sé que tengo que darme un poco de prisa porque no quiero dejar tiempo para preguntas. Pero la forma de conversión, ¿cuáles son los medios que Dios usa para llevar a las personas que Él ha elegido de antemano, desde la eternidad, a la conversión? Y vemos en este primer capítulo de
Tesalonicenses 3 elementos que Dios usa. Y yo creo que Dios siempre usa estos 3 elementos en la conversión de los pecadores. Usa personas, plegarias y proclamación. Y no podemos minimizar la importancia de cada uno de estos elementos. El primer versículo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ellos escucharon las buenas nuevas por la boca de estos 3 hombres. Y la Biblia está muy clara en este punto, de que el evangelio solo llega a los oídos de los hombres por la boca de otros hombres. Dios no ha encomendado la predicación del evangelio a los ángeles. Y vemos un claro ejemplo de esto en Hechos 10, cuando Dios envía un ángel a la casa de Cornelio, porque él había escogido a Cornelio y a los de su casa desde la eternidad para ser herederos de la salvación. Pero el ángel no anuncia el evangelio. El ángel le dice, mira, hay un hombre que se llama Pedro y tienes que enviar para recogerle. Él tiene un mensaje por medio del cual vosotros vais a recibir la salvación. Entonces, Dios ha encomendado a los hombres el mensaje de la salvación. Y Pablo tiene bien claro que si una persona no escucha el mensaje de Cristo, no es posible que llegue a la fe en Cristo. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es una pregunta retórica. Obviamente no van a poder creer en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fijaos otra vez la expresión la paz. Ahí ves el corazón del evangelio, los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Entonces, antes de que el mensaje llegue, las personas están muertos en pecados y delitos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No debemos engañarnos, hermanos. La condición de los seres humanos, sin la palabra del evangelio, sin el conocimiento de Cristo, es una condición desesperada. ¿Me oyes? ¿Ahora me oyes? Sí, muy bien. Sí, es que alguien me llamó, entonces en medio de predicar. Pues, segundo elemento que Dios usa son las plegarias. Dice Pablo aquí, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, etc. Está muy claro que Pablo era un hombre de oración y que oraba por los conversos, oraba por las personas que él conocía en muchas ciudades que se habían convertido al Señor. Y podemos estar seguros que las oraciones de Pablo por los tesalonicenses comenzaron antes de su conversión. Durante esas 3 semanas, cuando él estaba en Tesalónica predicando el evangelio, no cabe duda que cuando iba a casa de noche clamaba al Señor, Señor, dame almas, que se conviertan estas personas. Y el Señor le dio almas. Se convirtieron varios hombres y mujeres de Tesalónica. Y si echamos un vistazo a la historia, un patrón que se ve repetidas veces en la historia es que parece que cada gran avivamiento de la historia ha sido precedido por una etapa de oración, de una entrega a la oración por parte de la iglesia. Podemos considerar, por ejemplo, el ministerio de Spurgeon en Inglaterra, en Londres, ¿no?
Y dice que durante los años que él estaba allí, que todos los domingos, cuando él estaba predicando en el tabernáculo metropolitano de Londres, que había un número de creyentes congregados en el sótano de la iglesia y durante todo el culto estaban orando por la conversión de almas. Spurgeon se refería al sótano de su iglesia como el central de poder de la iglesia, porque allí se congregaban para orar. Y entonces la oración, si nosotros no oramos por las personas a quienes predicamos el evangelio, no nos debemos sorprender si no vemos la palabra echando raíces en el corazón. No es que nuestras oraciones merezcan nada, sino que Dios ha establecido la oración como un medio para el avance de su propósito en la vida de las personas. Y tenemos que tener en cuenta y tomar muy en serio de que Dios bendice la oración. Y eso nos lleva al tercer punto. La única clase de predicación, hemos hablado de las personas que Dios usa, las plegarias y ahora la proclamación. La proclamación. Y voy a tratar de ser breve para que podamos hablar y hacer preguntas. Pero quiero primero decir una cosa. ¿Por qué es importante que entendamos estos dos primeros puntos? ¿Por qué es importante que entendamos, por ejemplo, la fuente de la conversión y el fin de la conversión? Porque si no, vamos a caer en un evangelismo, en un ministerio antropocéntrico y no teocéntrico. Vamos a depender de nuestra propia sabiduría, de nuestros propios métodos para la conversión de los hombres. Y vamos a sentirnos muy tentados quizá a diluir el mensaje cuando vemos que hay ciertos temas, hay ciertas formas de hablar que humanamente hablando parecen atraer más a las personas. Pero nuestra tarea como ministros es ser fiel a predicar todo el consejo de Dios. Y la única forma de tener la valentía de predicar todo el consejo de Dios y declarar aún las verdades duras, las verdades que asustan, como por ejemplo las advertencias del infierno, las advertencias del juicio eterno, la exigencia de perseverancia hasta el final. Todos estos aspectos que asustan a las personas. Solo vamos a tener la valentía de predicar todo el consejo de Dios si nuestra dependencia es de Dios y su gracia soberana, entendiendo que Dios tiene un pueblo escogido en la eternidad, Él les va a llamar a la fe. Así que podemos tener la valentía de predicar todo el consejo de Dios, porque es precisamente la verdad de Dios que Dios va a usar para atraer a sus ovejas a sí mismo. Y solo entendiendo que la paz con Dios, esto es el fin de la conversión, vamos a mantener al centro lo que Pablo llama la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Esto fue el gran descubrimiento de la Reforma. ¿Cómo puede el pecador estar bien con Dios, estar reconciliado con Dios? Y Lutero llegó a entender que la doctrina de la justificación por la sola fe es la doctrina sobre la que la iglesia se queda de pie o tropieza. Tenemos que mantener al centro de nuestra predicación siempre la doctrina de la reconciliación y la paz con Dios. Y eso nos lleva al último punto, y voy a tratar de ser breve. La clase de predicación que Dios bendice para la conversión de pecadores. Pablo dice en el versículo 5, la razón por la que él sabía que estos tesalonicenses habían sido escogidos por Dios. Dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo predicó a ellos el Evangelio. O sea, el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, de su persona y su obra, siempre estaba en el centro de toda proclamación. Entonces, el primer punto que tenemos que entender es que la predicación que Dios bendice para la conversión de pecadores es una predicación cristocéntrica. Tenemos que mantener a la persona y la obra de Cristo al centro. Y dice Pablo, recibisteis nuestro evangelio. Nuestro evangelio. ¿A qué se refiere esta palabra nuestro? Pues estaba hablando acerca de sí mismo, pero en su carácter como apóstol. Pablo no inventó el evangelio. No era suyo en el sentido de ser el autor del evangelio. Era suyo en el sentido de que lo había recibido de lo alto. Entonces, esta expresión, nuestro evangelio, está refiriéndose al carácter divino, celestial, revelado del evangelio de Dios. Hay un solo evangelio, y es el evangelio que desciende de lo alto y que ha llegado al mundo a través de aquellos hombres santos que Dios escogió para entregar este mensaje al mundo, los apóstoles. Y el mensaje de Pablo, el mensaje de Pedro, el mensaje de Santiago, aunque cada uno puede tener su propia personalidad y quizá podemos ver distintos énfasis en algunas de sus cartas, todos están de acuerdo en el mismo evangelio. Entonces, el único mensaje que va a llevar a las personas a la conversión es el evangelio apostólico. Y la tarea más seria y más solemne que tenemos como predicadores es asegurarnos de que no añadamos ni quitemos nada de este mensaje. Nuestra tarea es entregar el evangelio apostólico. Pero en tercer lugar, hermanos, si nuestra predicación va a llevar a la conversión de personas, tenemos que entender que tiene que ser una predicación acompañada. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Nosotros podemos tener mucho conocimiento teológico y doctrinal, podemos tener dones naturales de elocuencia, de poder expresarnos, pero si nosotros predicamos en nuestro propio poder, en el poder de nuestro intelecto, nuestra elocuencia, etc., pues podemos entretener a las personas, pero nadie se va a convertir. Nadie. Lo único que lleva a la conversión es una predicación acompañada. Necesitamos el poder de Dios reposando sobre nosotros, ungiendo nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu, como dice Pablo aquí. Nuestro mensaje llegó a vosotros no en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando habla de poder, ¿qué clase de poder se necesita para que una conversión ocurra? Se necesita el mismo poder que creó el mundo, que creó todo el universo, nada menos. Ese es el poder que tiene que acompañar la predicación. Y quizá la mejor ilustración de esto es la resurrección de Lázaro. Y como Cristo, cuando se puso delante de la tumba de Lázaro y clamó, Lázaro, ven fuera. Si tú o yo hubiéramos estado allí, si nosotros hubiéramos clamado, ven fuera, Lázaro, pues podríamos clamar toda la noche y llorar lágrimas, y ese hombre hubiera quedado ahí en la tumba con los malos olores saliendo toda la noche. Pero cuando Cristo dijo, ven fuera, esa palabra salió con el poder del creador del universo. Y de repente aparece un hombre resucitado en la puerta de esa tumba.
Yo me acuerdo de una historia de un profesor en un seminario que enseñaba la homilética. Y antes de la graduación de cada alumno, ese alumno tenía que ir a un cementerio en la ciudad y predicar un mensaje a las tumbas ahí. Tenía que predicar un mensaje a las lápidas y delante del profesor. Y el profesor le obligó a predicar a los muertos en el cementerio, para que ese estudiante tuviera bien claro la realidad de lo que está ocurriendo cuando predica el Evangelio a los no conversos. Es igual que entrar en un cementerio y predicar a los cadáveres que están allí. Hay una sola cosa que puede producir una diferencia. Es el poder milagroso de Dios acompañando nuestra palabra. Y por eso tenemos que clamar. Tenemos que clamar que cuando prediquemos no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Y cuando esto ocurre y las personas se conviertan, entonces vendrán a Cristo. Vendrán a Cristo porque van a ver su gloria y su belleza y no van a poder alejarse de él. Porque Dios habrá obrado un cambio en su corazón de tal manera que se sientan irresistiblemente atraídos al Salvador. Por su belleza vendrán, en las palabras de Pablo, en plena certidumbre. Cuando el Espíritu de Dios nos convence de la verdad, no hay manera de dudarla. Y una persona verdaderamente convertida es una persona convencida, es una persona que vence el mundo porque Dios le ha concedido una fe que es una fe celestial, un don de Dios, y esa fe vence el mundo. Esa fe vence el mundo porque es don de Dios. Y termino con esta ilustración. Hace poco yo vi en YouTube unos vídeos de unas personas que nacieron ciegos a los colores. Hay personas que no pueden distinguir los colores, que ven todo en blanco y negro. Pero resulta que hay unas gafas especiales que han inventado, creo que se llaman gafas ecromo, y con esas gafas, una persona nacida con esa ceguera a los colores puede ponerse esas gafas y ver colores. Y si vas a YouTube, yo recomiendo estos vídeos porque te van a sacar las lágrimas. Es hermoso ver la respuesta, la reacción que pasa en la vida de estas personas cuando por primera vez se ponen las gafas y por primera vez ven los colores a su alrededor, de las rosas, de las flores. Y todos, no importa quiénes son, adultos, niños, todos, el momento que ponen las gafas, casi siempre la reacción es la misma. Se echan a llorar. Literalmente lloran, asombrados por la belleza del mundo a su alrededor, que estaba ahí todo el tiempo y no lo veían. Y es precioso ver cómo dicen, pero es hermoso. Esto es como se ve el mundo. Y esto es lo que ocurre en la conversión. Dios quita ese velo de ceguera que está ahí por el pecado, revela la hermosura de Cristo y las personas van corriendo a Él. Esta es la verdadera conversión. Así que, hermanos, concluyo este mensaje. Sé que ha sido un poco largo, pero, hermano, si hay tiempo para preguntas, podemos hablar. ¿Vale? ¿Quieres abrir el audio? Bueno, gloria al Señor. Creo que hemos disfrutado de esta exposición de la palabra y creo que esta exposición aclara muchos conceptos en nosotros, muy necesarios, pero también puede ser que genere preguntas, ¿no? Entonces, Sí. ahora sí le pediría al hermano Jesús que él abriese los audios para que cualquiera que tuviese alguna pregunta, pues pudiese hacerla. Adiós, Luis Mantilla tiene que irse. Dios le bendiga, hermano. Un beso. Dios te bendiga.
Perdona por alargarme tanto, hermanos. Una bendición, Martín. Yo estoy intentando abrirlo. Yo todavía no estoy muy hecho al los audios. Activar todos. Vale, yo creo que ya los que estamos están abiertos. Es falta el de Ramón. Pero vamos, cada uno lo puede abrir también, si algún hermano ya lo puede abrir personalmente. Vale, pues si hay alguna pregunta, este es un buen momento para hacerla. Sé que he tocado muchos temas, entonces no sé si hay uno en particular que necesita clarificación. Me gustaría simplemente decir que, aparte de que el mensaje ha sido muy profundo y valioso, me gusta mucho la perspectiva de la importancia y el valor de la presencia de Dios y de la presencia del Espíritu Santo por encima de los métodos o de las formas de predicar el Evangelio. Quizá Amén. todas las formas son buenas si el Señor está ahí. Si no está ahí, aun cuando inventáramos cualquier medio maravilloso, no tocaríamos ni una sola vida. Verdad, Amén. muy de acuerdo. Totalmente. Yo pasé 10 años en una denominación donde sigue, después de tanto tiempo, es una seña de identidad para ellos, donde la predicación es totalmente emociones, ¿no? Donde llegan a creer que cuando provocan las emociones que Dios está obrando, y eso lo que hace es que provoca una respuesta solo emocional en la gente. Luego enfrentarnos, como nos enfrentábamos como pastores a la realidad de aquellas vidas era una tragedia, porque no tenía nada que ver su vida con lo que había emocionalmente al parecer expresado, ¿no? Y yo también quiero apuntar a lo que ha apuntado el pastor Martín, el hermano Eleazar, a que necesitamos la asistencia del Espíritu, necesitamos confiar en la palabra a pie junto, donde el Señor es el centro, y porque al fin y al cabo, como decía, no me acuerdo el escritor, pero él decía que la conversión era que Dios hacía un nuevo Génesis, ¿no? ¿Yo sabe qué? Que la conversión era el milagro de que Dios producía un nuevo Génesis en la persona. Sí. Pues así es, es una nueva creación, es lo que dice Pablo, ¿no? Si una persona está en Cristo, nueva creación es. Sí, porque llama mucho la atención, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho. He escuchado de otros seminarios que hacen, que son con futuros pastores, ¿no? Que se están formando. De llevarlo al cementerio puede sonar muy duro, ¿no? De llevarlo al cementerio y decir, háblale a las tumbas. Pero realmente es lo que nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Incluso por lo que ha dicho el hermano Eleazar, es así, ¿no? Porque imaginaos, ¿no? Si nosotros vamos a las tumbas, vamos a un cementerio y nos ponemos a hablar a las tumbas, y ahora hacemos miles de estrategias, ¿no? De propias, pues, métodos, ¿no? Se pueden inventar muchos métodos para que los muertos salgan de la tumba, ¿no? Pero como dice Pablo, ¿no? A los tesalonicenses, como nos ha predicado Martín, ahí únicamente para que realmente puedan salir los muertos a la luz, únicamente es un poder, que fue el mismo poder, como ha dicho en el sermón, es un poder que creó los cielos y la tierra, y eso solo lo puede hacer Dios, ¿no? Entonces, claro, cuando nos escondemos detrás del Evangelio, como dice Pablo, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Únicamente cuando yo me imagino, ¿no? A esos alumnos predicando en el cementerio, y si nos ponemos en su situación, todos nuestros pensamientos, todos nuestros métodos, toda nuestra sabiduría, si te ves ahí, las tumbas deben de caer y decir, no, únicamente voy a confiar en lo que tiene poder para venir a los muertos. Y así, ¿no? Y así es como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Os di vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y sí, ¿no? Es el poder de Dios lo único que puede hacer traer a muertos, ¿no? A la vida.
Sí. Exacto. Martín, ¿qué piensas sobre la predicación en la calle? Tú sabes, a mí me gusta, siento una carga ahí especial por predicar en las plazas y lo hacemos. Y también escucho mucha crítica hacia el método de predicar el Evangelio en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de eso? Bueno, yo creo que no se puede descartar la predicación en la calle porque es un método bíblico y es un método que se ve claramente en la palabra. Y yo creo que a veces esto ha llegado a tener mala imagen por varias razones. A veces hay personas con poca preparación que lo hacen. Y entonces yo creo que si una persona va a salir a la calle, tiene que estar bien preparado para este ministerio. Tiene que predicar, y yo creo que he visto vídeos de personas predicando y predican un mensaje y también tienen interacción con las personas a su alrededor y contestan preguntas, etc. Pero yo pienso que es un medio muy importante, no podemos descartarlo en absoluto. De hecho, hay un nuevo libro que ha sido escrito por un pastor reformado, y es un libro que ha recibido una recomendación de Joel Beeke. Joel Beeke es un pastor presbiteriano en los Estados Unidos, bien conocido, y es el director, yo creo que es el presidente de un seminario reformado, pero es un manual para iglesias reformadas sobre la predicación en la calle. Y tiene un capítulo sobre la historia de la predicación al aire libre, pero habla de la importancia de ir con un mensaje bíblico, de predicar con seriedad, no simplemente gritar 2 o 3 cosas, porque, mira, yo creo que hay una manera correcta e incorrecta de hacerlo. Y yo una vez acompañé a un hombre, creo que lo hizo de una manera incorrecta, porque, por ejemplo, eso fue hace muchos años, ¿no? Conocí a un hombre que era pastor de una iglesia de Texas. Entonces, él salía a ir a la calle y predicar. Entonces, él me dijo una vez, cuando estaba visitando, iba a predicar en su iglesia, si quería acompañarle a un parking, donde él predicaba al aire libre a los adolescentes que estaban allí. Entonces, yo sí le dije que sí. Entonces fuimos ahí y había adolescentes simplemente hablando, tenían sus coches aparcados en un parking, estaban fuera de sus coches hablando. Y él no hizo nada más que simplemente empezar a gritar unos versículos, por ejemplo, pero sin explicación, sin realmente predicación. Simplemente empezó a decir el versículo en 1 de Corintios, todas las personas que no van a heredar el reino de Dios. Pero sin explicación, simplemente gritó estos versículos a ellos. Yo no veo esto en la Biblia. Lo que yo veo en la Biblia es una predicación razonada por parte del apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos 17, cuando él ve y observa la religiosidad de los paganos a su alrededor. Luego, en ese caso, él fue invitado a dar un discurso ante algunos filósofos, etc. Pero él a menudo iba y predicaba al aire libre. Pero él intentaba observar la cultura a su alrededor y responder a lo que veía. Entonces, por ejemplo, si lees su sermón en Hechos 17, él habla de lo que él ha observado en Atenas, y él responde, dice, veo que vosotros sois un pueblo muy religioso, incluso he encontrado un templo a un Dios desconocido, pues de ese Dios os quiero hablar, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y luego realmente les da una predicación
llena de argumentos y persuasión, porque él les dice, por ejemplo, que el Dios que creó el mundo, como él creó todo, no puede ser comparado ni al oro, ni a la plata, etc., como es el Señor de todos. Y entonces, él en este sentido está reprochando la idolatría en la ciudad, aunque lo hace en un sentido parece muy cortés su forma de hablar, pero está destrozando la idolatría delante de ellos y mostrando la necedad de la idolatría. Pero lo que quiero decir es que yo creo en la predicación al aire libre. Yo pienso que se tiene que recapturar la calle para la predicación y la plaza. Pero creo que tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo de la forma correcta. Es decir, una predicación con contenido. No simplemente gritar 2 o 3 versículos. Yo no sé si me explico, pero yo no veo esto. Sí, esto es como lo entiendo. Sí. Yo no quiero criticar a mi amigo, pero es que literalmente él no daba ninguna explicación y ni siquiera se presentaba. No desarrolló un mensaje, él no les habló, simplemente gritó. Hay una diferencia entre hablar a la gente con la escritura, pero dar un mensaje y simplemente leer unos cuantos versículos. Y eso no veo, porque la escritura tiene que ser explicada. Vivimos en una cultura ignorante de las escrituras, Entonces, tenemos que entender que la gente necesita explicación del mensaje de Dios. Cuando Felipe se encontró con ese eunuco, ¿no? Entonces, el eunuco estaba leyendo Isaías 53 y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo puedo si nadie me lo explica? Y tenía razón, él no podía entender. Entonces, yo creo que no vamos a lograr mucho si simplemente gritamos versículos sin ninguna explicación. Tenemos que dar explicación a la gente. Pero en la calle y en la plaza, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, hermano. Creo que recitar textos de la Escritura no es predicar el Evangelio. No, yo cuando salgo, pues primero, también he visto a gente que ha predicado el Evangelio de una manera desagradable, una manera en la que mismamente yo me hubiese ofendido. Yo como creyente me ofendo cuando alguien toma el Evangelio para golpear sin ninguna gracia, porque la predicación del Evangelio tiene que tener como propósito ganar al perdido, convencer al perdido, que el perdido sea rescatado de las tinieblas. No es el acto por el acto, ¿no? No es salir a la calle y sentirme satisfecho porque he denunciado a la sociedad, ¿no? Creo que eso está mal. Exacto. Y hermano, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Has puesto el dedo en la llaga. Este hermano, y le considero un hermano, pero la verdad es que me sentía incómodo con su forma de predicar, porque él fue ese grupo de adolescentes. Y yo me imagino que estaba pensando en todos los pecados juveniles de los adolescentes. Entonces solamente escogió 1 Corintios 6, 9, y yo no me acuerdo ni siquiera que predicó el Evangelio. Simplemente empezó, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni van a heredar el reino de Dios. Y empezó a gritar este versículo. Y luego fue a otro grupo y empezar a gritar el mismo versículo. Y yo me sentí incómodo porque yo no veo esto en la Biblia. Lo que yo veo es una predicación, un mensaje que se lleva con persuasión, con contenido a las personas. Y como tú bien has dicho, también con un espíritu de gracia, porque nuestro deseo no es simplemente ofender. Pablo podría haber, en Atenas, haber dicho, los idólatros no van a heredar el reino de Dios, sois necios, sois tontos por servir a los ídolos, pero no habla así, no, habla con gracia a las personas, razona con ellos para mostrarles la necedad de la idolatría. El Dios que creó este mundo
no es como el plata, no es como el oro, porque es creador de todo. Entonces no debemos pensar en Él así, porque de hecho Él nos ha creado cada uno y no está lejos de ninguno de nosotros, como vuestros poetas dicen, que en Él, ¿qué es lo que dice? En Él estamos y somos y nos movemos, ¿no? Y entonces, incluso Él demuestra un conocimiento de su cultura también, que es algo bueno saber algo de la cultura de las personas a quienes estamos predicando el Evangelio. O sea, la predicación del Evangelio siempre tiene que ser con gracia, como te has dicho, y con inteligencia, pero sin miedo, sin temor y sin vergüenza. Entonces, por eso no debemos avergonzarnos de estar en la calle, de estar en el lugar público anunciando las buenas nuevas. Este es nuestro llamamiento, es anunciar. Sí, lo creo. Yo cuando salgo a predicar, primero intento ser amable, es decir, me presento. La gente está pasando por allí, ¿no? Y hay muchos que lo han criticado porque te dicen, si ahí no se para nadie, es tiempo perdido, ¿no? Pero la predicación del Evangelio es una obra de fe, ¿no? Entonces, lo que hago es que me presento, que doy gracias al Señor por estar allí, por la ciudad, y lo que hago es dar una explicación del Evangelio. Digo por qué estoy allí, que hemos sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio, y ahora yo hago las preguntas retóricas, ¿no? Y yo digo, el que me está escuchando se preguntará qué es el Evangelio. Entonces yo le explico qué es el Evangelio y les explico la mala noticia y la buena noticia. Luego hago un llamado al arrepentimiento y paso por a las palabras de nuestro Señor Jesús acerca del estado eterno de aquellos que no reciben el mensaje del Evangelio. Y será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, esa es la manera en la que yo predico el Evangelio y al final hago un llamado al arrepentimiento. Yo ayer escuché un mensaje predicado al aire libre de un pastor en los Estados Unidos, que ellos ahora con la cuarentena están teniendo reuniones al aire libre. Entonces, él predicó un mensaje y habló claramente sobre el infierno, sobre un texto, uno de los textos más inquietantes del Nuevo Testamento, que se encuentra en 1 de Pedro, cuando dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el no creyente? Y habló su bosquejo era en 2 puntos. Primero, la dificultad de la salvación de los justos. Porque es... Hola, espera. Se le acaba la batería, seguro. Sí, parece que se le va a cortar la batería. Yo escuché una vez una predicación de es un profesor o no sé si seguirá, de un seminario bautista de España, de Madrid, y gran parte de la predicación, este hombre está tocado por la mano del Señor y tiene una memoria increíble, y relataba pasajes enteros de palabras. Vaya. Prácticamente su predicación en ese momento fue en nuestra iglesia allí en Cádiz, y el gran proceso de la predicación era relatando la palabra del Señor, pero evidentemente enlazando lo que tú dices, Francisco, la exposición del pecado, después que Cristo viene a salvarnos y luego la salvación que tenemos en Cristo, pero utilizando la Biblia nada más. Y fue algo increíble, la gente salió conmovida. Había gente que lo habían escuchado, que estaban por primera vez allí y fueron impactadas por el Evangelio, ¿no? Pero claro, Gloria a Dios. Es lo que tú estás diciendo, es que hay que saber decirlo. Pues tú puedes usar la palabra de Dios, es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para todo, ¿no? O sea, es la palabra de Dios que estamos hablando, pero cuando se utiliza de buena forma, es lo que tú dices, con educación, no a un grupo de jóvenes empezando a hablarle lo que está diciendo Martín,
pues yo lo veo totalmente ilógico, que no, eso no lleva a ningún sitio. Y eso es lo que lleva a que te digan que tú eres un loco y que la palabra de Dios es locura. Nos podemos decir, sí, es que la palabra también lo dice, que la palabra de Dios es locura para los que no creen, ya, pero si tú lo haces malamente, más locura es, ¿entiendes? Es Entonces correcto. yo veo eso claramente. Sí, Y sí, otra a cosa que veces, decía que ahora que quería comentar es que en este tiempo de cuarentena, pues estoy estudiando un poquito el libro de Apocalipsis, ¿no? vaya. Y estoy utilizando mucho a Sugel Michelin. No sé si lo Ajá. conocéis. ¿Lo conocéis? No. Sí, Pues es increíble lo que estoy aprendiendo y una de las cosas que he aprendido es que cada una de las predicaciones, él tiene, si vais a Sugel Michelin y ponéis escatología, pues son 12 predicaciones que tiene, 12 estudios bíblicos, y en cada uno de ellos pues termina hablando del Señor Jesucristo. Es lo que decía Martín también. Cristocéntrico, el mensaje cristocéntrico. Yo he Claro. escuchado muchas predicaciones de muchos estudios del Apocalipsis y no me convencían, no lo entendía. Yo decía, digo, ¿por qué me voy a meter yo a querer entender el libro de Apocalipsis cuando hay personas que se han llevado años intentándolo y unos dicen una cosa, otros dicen la otra? Sin embargo, estoy viendo ahora, Martín estaba comentando de que estoy estudiando el libro de Apocalipsis con unas predicaciones usadas por Sugel Michelin, de escatología, un curso que él tiene, 12 predicaciones que tiene. Y siempre terminando hablando de Cristo, un mensaje, como tú decías, Martín, cristocéntrico, ¿no? Sí. Y en este estudio del Apocalipsis que estoy llevando en esta época, en este tiempo, pues la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y ahora me encuentro el libro de Apocalipsis como un libro atractivo, un libro Sí. que lo llego a entender Vaya. sin tratar de ver cuándo va a venir el Señor, fechas y qué significa estos cuernos y qué significa la pata de oso o la boca de león, etcétera, etcétera. El detalle. Para mí eso, realmente lo confieso, no me llega, no me llena nada, pero sin embargo, viéndolo como lo estoy viendo ahora, gracias a este hermano que me está llevando con ese estudio así, de esta manera, pues estoy entendiéndolo y prácticamente en cada pasaje que tú lees del libro de Apocalipsis siempre lleva a que es el Señor Jesucristo el que muere por ti y el que al final va a reinar en gloria. Entonces, Amén. es lo que decía Martín, ¿no? El evangelio cristocéntrico lo llega a entender cualquiera. Mientras Amén. que un evangelio, la misma palabra del Señor, predicada de esta manera, como tú decías, Martín, pues los jóvenes pues se irían diciendo, está loco, ¿no? Eso no sirve para nada. Entonces, Sí. ha coincidido en lo que tú decías, un evangelio cristocéntrico y que podemos hacer cualquier estudio de la palabra, pero que al final debe de llevar a reconocer que tú eres pecador y que solamente en Cristo está la salvación, ¿no? Sí, yo creo que esta es la esencia. La esencia de la predicación realmente consiste en dos cosas. Primero, el anuncio de Cristo, el anunciar al Señor, anunciar la perfección de su persona y su obra. Y luego, a luz de este anuncio, declarar cuál es la respuesta a esta verdad que Dios manda, que Dios exige de cada ser humano. Y esto es lo que vemos en todo el libro de Hechos, los Hechos, ¿no? Cuando los apóstoles van a cualquier ciudad y predican el Evangelio, hay un patrón que se ve, que hablan de cómo Dios ha cumplido sus promesas, que Él prometió antemano que iba a enviar a este mundo un Redentor perfecto, a su Hijo, y que Él ha cumplido sus promesas, ha enviado a su Hijo al mundo y ha dado testimonio a todos de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, resucitando de entre los muertos. Entonces, la resurrección es una parte de la predicación del Evangelio, porque los apóstoles siempre señalan la resurrección como la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego, sobre esta base, llaman a sus oyentes al arrepentimiento y la fe.
declarando que los que confían en Él serán salvos, serán justificados, si se arrepienten y confían en el Señor. Y se sabe que detrás de toda esta predicación es la realidad de la elección divina y todo. Pero lo que es el corazón de su proclamación es la persona de Jesús, es levantar a Él y sobre la base de declarar a Él como el único mediador, llamar a los hombres al arrepentimiento y la fe. Y eso se ve una vez tras otra vez en el Evangelio, ¿no? en el libro de los Hechos. Sí. Y cuando perdemos esta perspectiva, yo he conocido a personas que pierden es cristocentrismo en su predicación. Y mira, yo soy calvinista, creo firmemente en la elección incondicional, creo en los 5 puntos. Pero yo he conocido a hermanos que han aprendido las doctrinas de la gracia y al final caen en una forma de predicación, yo digo desequilibrado, en el sentido de que ponen la doctrina, por ejemplo, la doctrina de la redención particular, o sea, una clara comprensión de esto como el centro de su mensaje, por encima de Cristo casi. Mira, yo he conocido, no existe tanto en España, gracias a Dios, entre los reformados, esto, pero yo he conocido a personas en los Estados Unidos que dicen, por ejemplo, piensan que si una persona no comprende perfectamente las doctrinas de gracia, no hay posibilidad de que sean cristianos, y incluso incluyen entre este grupo de no creyentes, incluirían a J.C. Ryle. ¿Conocéis a J.C. Ryle, no? Sí. Porque entonces, y luego este grupo que conozco también se oponen a llamar a las personas al arrepentimiento de la fe, porque dicen, si tú dices a las personas que se arrepienten y creen, estás dándoles a entender que hay algo que ellos pueden hacer para ser salvos. Entonces ellos se niegan a llamar a las personas al arrepentimiento y la fe. Y ellos dicen, no, lo único que tienes que hacer o debes hacer es declarar que las personas están muertos en sus pecados y delitos, pero que Cristo ha salvado a los escogidos, ya los ha salvado, y crees lo que estoy diciendo, posiblemente eres uno de ellos. Y terminan su mensaje allí. Vaya. Y realmente nunca llaman a sus oyentes a arrepentirse y a creer en Cristo. Y para mí esto es una tergiversación del Evangelio, porque no se puede omitir el llamamiento al arrepentimiento de la fe. Correcto. Entonces, algunos de estos llaman a personas como Paul Washer, John MacArthur y John Piper falsos pastores, falsos maestros. Vaya. Es un extremismo terrible y totalmente desequilibrado. Yo creo que tenemos que mantener en tensión las verdades que Dios nos revela en su palabra. Y entonces tenemos que mantener la verdad de la soberanía de Dios en la salvación y las doctrinas de la gracia en tensión con un llamamiento a todos nuestros oyentes al arrepentimiento y la fe. Y declarando como un hecho de que todo aquel que cree en Él será salvo. Luego Dios será soberano en llamar a los suyos, en atraer a los que Él ha predestinado a la fe. Pero no es nuestra tarea tratar de discernir quiénes son los escogidos y luego hablar a ellos a otro sentido que a los demás. A todos tenemos que decirles que tienen la responsabilidad de arrepentirse de sus pecados y ir a Cristo con fe. Esta es su responsabilidad. Ahora, no pueden hacerlo si Dios no los atrae. Esto es lo que Cristo dice en Juan 6.
y nadie puede ir a él si Dios, el Padre, no le trajere. Esto está claro, pero Es eso no así. quita la responsabilidad humana de arrepentirse, de creer en el Señor. Perdonad, si hay algún hermano que tenga alguna pregunta más, Ramón, ¿tienes alguna pregunta o lo que quieras decir, hermano? Bueno, solo quería aportar algo en cuanto a lo que estaba diciendo Martín antes, sobre el tema de la defensa del razonado del Evangelio. Creo que eso es algo que encontramos también bastante claro en las Escrituras, ¿no? Pablo en Atenas, cuando está predicando el Evangelio en Hechos 17, él está hablando y está utilizando algo conocido como puente para poder predicarles el Evangelio. Y habla del Dios, esa imagen, o ese lugar del Dios no conocido, ¿no? Que ellos estaban adorando sin saber y utiliza la razón, ¿no? Y en muchos momentos Pablo hace mención en Hechos, también incluso en sus cartas, y utiliza un verbo, persuadir. Muy bien. Persuadir tiene el sentido de convencer racionalmente, utilizar la razón para expresar, llegar, es colocarnos en la situación de la persona, entender dónde están y ayudarlas para poder llegar a entender, porque si nosotros nos viéramos como cuando no éramos creyentes, yo necesitaba entender las cosas y que me las explicaran, no que me condenaran ya desde el primer momento, sino que me dieran un sentido a aquello que me querían explicar, que era el Evangelio, evidentemente. Y de hecho, Primera de Pedro también, el 3:15, el texto ese que hemos quizás memorizado algunos, ¿no? Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Eso tiene que ver con una respuesta razonada, tiene que ver una que hace uso de razón y que evidentemente explica, da una respuesta a preguntas que evidentemente la gente puede tener a poder escuchar lo que nosotros podamos explicar o comunicar, compartir del Evangelio, ¿no? Y creo que hace falta. La razón no es algo que tenemos que eludir ni eliminar, es algo que tenemos que utilizar y saber entender dónde están las personas para responderles y ayudarles. Yo creo que eso es algo que estoy totalmente de acuerdo con eso, me decía Martín. Y te iba a decir eso, que yo he hablado con personas y creo que yo entiendo su deseo de no, digamos, halagar a los hombres en su orgullo intelectual, ¿no? Y no lisonjear al orgulloso en su intelectualismo, pero yo creo que algunos van al extremo de decir, pues no tenemos que defender el Evangelio, solamente anunciarlo. De hecho, he oído esto, ¿no? Solo tenemos que anunciar el Evangelio, no tenemos que defenderlo. Pero yo creo que cuando hablamos de la persuasión, estamos hablando en un sentido de una defensa del Evangelio. ¿Por qué es necesario? Porque Satanás ha creado muchas mentiras para engañar a las personas y para representar, o sea, para, digamos, para torcer la verdad. Él representa incorrectamente lo que es el Evangelio, para meter prejuicios en las personas. Y entonces Satanás ha creado tantas mentiras y la gente está tan engañada con muchas mentiras. Lo que tenemos que hacer es desmentir. O sea, tenemos que responder a estas mentiras a la hora de proclamar el Evangelio y mostrar que no es... que el Evangelio, hay muchos, como dice en el primer capítulo de Hechos, ¿no? Hay personas que dicen, vosotros creéis que la fe es un salto al vacío, que simplemente cierras los ojos y crees, y es como un salto al vacío. Y yo siempre digo, no, al contrario, la fe es dar un paso a la luz, o sea, pasar de la oscuridad a la luz. Y hay muchas pruebas indubitables, hay muchas pruebas persuasivas que Dios ha dado en la palabra misma de la verdad del Evangelio. Y yo creo que la apologética, la defensa de la fe, tiene un papel muy importante y debemos prepararnos en lo mejor que podamos para defender el Evangelio frente a las mentiras de la cultura.
Muy bien, hermanos. Simplemente Sí, sí, podría aportar, y creo claro. que en este tiempo que nos estamos, evidentemente, personalmente creo que estamos en esos en últimos tiempos, donde se están levantando tantos falsos profetas, tantos falsos cristos, donde el engaño es algo que pulula por todo el espacio, hace falta esa defensa de la verdad, esa defensa, esa explicación de lo que es, evidentemente, pues la verdad de las escrituras, y hacen falta auténticos profetas, entiéndeme el símil, Sí, maestros Sí, sí, que, sí, sí. que estén hablando la verdad de Dios en un mundo donde el engaño está tomando un protagonismo increíble. correcto. Bueno, hermanos, yo por mí también me he quedado con vosotros toda la tarde, pero la semana que viene va a haber más. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.